Bien, a continuación nos presentará otro profesional de la salud que cumple un rol fundamental en la recuperación del paciente. Les presento a Juan Pablo Saavedra, el kinesiólogo de Clínica Las Condes, con más de 13 años de trayectoria en la clínica. 10 años en la unidad cardiovascular, especialista en kinesiología cardiovascular de NACE. Nos presentará el rol del kinesiólogo en la rehabilitación en pacientes con cardiopatía coronaria. Ahora sí, un aplauso. Gracias. Hola, buenos días. Les tengo un aviso, no hay café hoy día porque estamos medio atrasados. No les quería pinchar el globo. Bueno, yo soy Juan Pablo, como dijo la Javi. Antes que todo, bueno, muy honrado de estar acá presentando. Le agradezco mucho al jefe, a la Lore también. Y el que esté yo acá también, estoy representando al equipo. Finalmente no es solo yo que estoy presentando acá, o sea, hoy día me tocó a mí, pero represento también a Paulina Márquez y a Javiera Villagrán, que son parte del equipo kinésico de la unidad cardiovascular. Dicho eso, vamos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Algunos antecedentes de la rehabilitación cardíaca, porque es importante saber por qué estamos acá finalmente, desde dónde viene todo esto. Vamos a ver algunas definiciones, fases que es muy relevante, evaluaciones funcionales, prescripción del ejercicio, seguridad de lo que hacemos, finalmente es seguro, y por último las conclusiones. Algunos antecedentes, esto no es latero, pero es importante, o sea, puede sonar medio latero, pero es importante decirlo porque finalmente llegamos a lo que tenemos ahora. En el año 1772, este personaje, William Heberden, plantea el ejercicio post-angina. Uno de los primeros antecedentes que se tiene acerca de ejercicio en eventos cardiovasculares. Ya nos saltamos a 1930, post-evento cardiovascular, imagínense, 6 semanas de reposo en cama. Luego, un iluminado, creo yo, Levine, plantea en el año 1940 la terapia de levantar a los pacientes a silla, post-evento cardiovascular. Fue bastante innovador. Después, en 1950, ya se empieza con la deambulación precoz. 1960, los primeros programas de la OMS. Más bien, la OMS empieza a promover los programas de rehabilitación cardiovascular hasta que en 1970 aparecen los primeros programas de rehabilitación, tanto en Estados Unidos como Europa. Este antecedente es el primer antecedente probablemente que se tenga en la literatura respecto a los efectos deleterios que tiene el reposo en cama. Una serie de casos, más de 100 casos, y se dieron cuenta que finalmente los pacientes que comenzaban con ejercicios en el posoperatorio inmediato, se comenzaban a levantar, tenían una mejor recuperación a corto y mediano plazo. En la misma línea, valga la redundancia, este es como un timeline de lo que ha pasado en cuanto a la rehabilitación cardíaca durante el tiempo. Previo a 1950, los pacientes con un evento cardiovascular estaban prácticamente un año de reposo en cama, lo que traía desacondicionamiento y una necesidad imperiosa de rehabilitación. Después nos saltamos a los 60 y ya empiezan las primeras investigaciones en las cuales se detecta que los pacientes sí se podían rehabilitar, sí se podían comenzar a mover, quizá un poco más suave de lo que lo hacemos ahora, y que eso tenía un efecto benéfico y que también era seguro. Nos saltamos después a la década de los 70, empieza la cirugía de revascularización, sin embargo tenían que estar prácticamente 2 a 3 semanas en cama o en el hospital, pero sí se empieza a promover la rehabilitación en fase 2, como les dije anteriormente. Después, década de los 80, se empieza a proliferar todo lo que es la rehabilitación en grupo. Finalmente vemos varios pacientes a la vez, sobre todo lo que está en fase 2. Después hay mejorías en cuanto a las técnicas quirúrgicas menos invasivas, lo que conlleva que los pacientes están mucho menos tiempo en su estadía hospitalaria. Llegamos al siglo XXI. La mayoría de los programas se mantienen en cierta medida haciendo prácticamente lo mismo, pero la pandemia nos trajo ciertas innovaciones que algunos hemos ido incorporando, como la telemedicina y algún otro tipo de tecnologías. Algunas definiciones. ¿Qué es la rehabilitación cardiovascular? La OMS en el año 64 ya nos plantea una primera definición. Consiste en aplicar a los cardiópatas programas multifactorial consistente en un conjunto de medidas que tiene como finalidad asegurar a los pacientes condición física, mental y social que les permita retomar un lugar lo más normal posible en la sociedad. Finalmente eso es lo que buscamos, que el paciente vuelva a reinsertarse en la sociedad. Otra definición que salió hace algunos años del consenso nacional es la suma coordinada de actividades necesarias para influir favorablemente la causa subyacente de la enfermedad cardiovascular
así como proporcionar mejores condiciones físicas, mentales y sociales, de modo que los pacientes puedan retomar o reanudar el funcionamiento óptimo en su comunidad. Nuevamente el mismo concepto, o sea, no es solo que el paciente pueda salir de la cama, comenzar a activarse, sino que el paciente retome su nivel óptimo en la sociedad. Y por último, esta otra definición de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, que dice que es una provisión de un complejo servicio a largo plazo que incluye evaluaciones médicas, prescripción de ejercicio, que finalmente es lo que hacemos como kinesiólogos, modificación de factores de riesgo cardiovascular, educación, consejería e intervenciones conductuales. Fases. ¿Cuáles son las fases de la rehabilitación? 3 fases principalmente. La fase 1 tiene que ver con lo que hacemos en el agudo, mientras el paciente está hospitalizado, tiene que ver con movilización oportuna, tiene que ver con ejercicio respiratorio, la primera levantada del paciente, la primera verticalización. Después nos saltamos a la fase 2, que es una fase en la cual el paciente post-alta acude al programa de rehabilitación, en este caso en el gimnasio, en la cual se le prescribe el ejercicio, luego antes se le hace una evaluación y así se le va siguiendo aproximadamente unas 4 semanas o 12 semanas, que es lo ideal. Y por último también tenemos una fase 3, que es una fase de mantención, que son los pacientes que ya pasaron la fase 2 y que es el ideal. Finalmente, como concepto, yo siempre planteo esto, que el ideal mío como tratante es que el paciente no solo pueda venir al gimnasio las 4 semanas y listo, después ya sigue haciendo su vida normal, sino que el paciente idealmente pueda seguir en una fase 3, no necesariamente en el gimnasio, pero puede hacer otro deporte, pero que sí incorpore la actividad física en su vida diaria para siempre. Ese es el ideal. De hecho, acá tenemos, por ejemplo, el paciente a la izquierda, un joven de reemplazo valvular aórtico que está en fase 2, lleva unas 2 semanas acudiendo al programa de rehabilitación, y acá a la derecha tienen un paciente que operado hace 6 años, revascularizado, que está en fase 3 y está en una muy buena condición física, probablemente en el 1% de su grupo etario. Ahora, fase 1, lo que hacemos en la coro, en el intensivo cardiovascular, tiene algunos pasos, obviamente. El paso 1 es cuando el paciente llega post cirugía, el paciente está acostado, comenzamos con, idealmente lo extubamos las primeras horas, si es un cardioperado. Después tratamos de consolidar ese weaning, empezamos con ejercicios respiratorios y activación suave. Después nos pasamos a la fase 2, que idealmente el paciente lo sentamos al borde de la cama, le hacemos una prueba de tolerancia ortostática. Continuamos con lo que ya habíamos hecho en la fase 1, es ejercicios respiratorios y activación motora. La fase 3, ya el paciente lo comenzamos a levantar. Lo sentamos, toleró bien, ahora sí que lo levantamos y comenzamos la deambulación, siempre monitorizado. También favorecemos o propendemos a que el paciente pueda caminar previo al retiro de drenajes, como ustedes lo pueden ver ahí, que va con todo su drenaje. Esta paciente operada la semana pasada, hace 3 semanas. Esto es importante también, los pacientes al menos 3-4 días en la unidad cardiovascular los sacamos monitorizados ante la eventualidad que puedan hacer alguna arritmia. Y así vamos, progresando en la actividad física, progresando en las cargas que le vamos suministrando al paciente. El paciente ya se está caminando, idealmente día 4, día 5 lo comenzamos a subir a un cicloergómetro y también que empiece a subir escaleras. Eso es lo ideal de nuestro protocolo al menos. Y continuamos, obviamente, mantenemos todo lo que habíamos hecho anteriormente, ejercicio respiratorio, activación motora en forma global. Ya acercándonos al alta. Como ustedes pueden ver, hay muchos protocolos en la literatura, algunos de tiempo más pretérito, otros más actuales, pero todos van en la misma línea. En la etapa 1 postoperatorio, el día 1, ejercicio respiratorio, activación motora más suave, y así van progresando hasta que el paciente se comienza a levantar, a caminar, subir escaleras idealmente y progresando en la cantidad de metros que el paciente puede caminar. De hecho, por ejemplo, acá tenemos un paciente que lo operaron hace 2 semanas, si mal no recuerdo, se fue alta la semana pasada y que el día 5 ya está subiendo las escaleras. Y también otros protocolos del 2019-2020 en la misma línea. No hacen nada distinto a lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a activación física
ejercicio respiratorio, en fin. Ahora, ¿qué sustenta lo que hacemos? Finalmente podemos hacer, las cosas funcionan en cierta medida, el paciente no hemos tenido eventos al menos, pero ¿qué es lo que sustenta finalmente lo que nosotros hacemos? Y bueno, salió una revisión Cochrane hace algunos años atrás en la cual se comparó la terapia con ejercicio, la terapia kinésica en los pacientes cardiópatas versus el tratamiento habitual en estos mismos pacientes, y hubo diferencias principalmente en cuanto a estadía hospitalaria, en cuanto a mortalidad, pero de causa cardiovascular. Otra evidencia, esta revisión hace algunos años también, dice que la literatura sugiere que los procesos de rehabilitación cardíaca en fase 1, o sea, lo que se hace en la clínica, en el agudo, puede mejorar tanto la función pulmonar y también disminuir la ansiedad, variable que se asoció de manera directa con la estancia hospitalaria en los pacientes cardíacos postquirúrgicos. Más evidencia, la rehabilitación cardíaca después de un evento cardíaco es recomendación clase 1, tanto en la Sociedad Europea de Cardiología, la American Heart Association, y el Colegio Americano de Cardiología. Y se ha convertido en el gold standard en prevención secundaria. Bueno, ahí sale lo que es clase 1, si es que no se lo recuerdan, que hay un acuerdo general de que esta evidencia y este procedimiento, tratamiento es beneficioso, útil y efectivo. En suma, tiene evidencia. Está archi recomendada por las diferentes sociedades, no solo la americana, europea, de que la rehabilitación cardíaca es fundamental en este tipo de pacientes. Este es el programa de rehabilitación cardiovascular a grandes rasgos. Esto es lo que se hace en el lado izquierdo. Voy a ver si me funciona el puntero. Ahí está. El lado izquierdo, esto es lo que se hace en la fase 1, la fase hospitalaria. El paciente ingresa, si es quirúrgico, de resorte quirúrgico, una sesión preoperatoria, va a cirugía y se siguen los pasos que ustedes, o que más bien ya les mostré al principio del protocolo. Si es tratamiento médico, se siguen las mismas fases, obviamente sin tener la cirugía de por medio. Idealmente, como decían algunas presentaciones, el paciente debiese ser derivado acá, al gimnasio de rehabilitación ambulatoria, post cirugía. También tenemos pacientes que son derivados directamente desde la consulta, no pasando por hospitalización, son derivados al programa. Aquí, ¿qué hacemos? Se evalúa, se prescribe, se ajusta, se reevalúa. Eso es lo que hacemos básicamente en el gimnasio. Idealmente 4 semanas. La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos son activos laboralmente, entonces se les acaba la licencia, en fin. Pero idealmente 4 semanas y que puedan, si quieren continuar en fase 3, ideal. Por ejemplo, tenemos acá, mira, esta paciente la operaron hace un par de semanas atrás. Este es el día 1 del postoperatorio de una cirugía de revascularización y ya está levantada. Está con su drenaje, está con una enfermera. Y esta misma paciente, dada de alta un día martes, ya el día viernes está en su día 1, fase 2, en el gimnasio por el mismo operador. Entonces, finalmente, ¿por qué les puse esta foto? Se da una línea de seguimiento a los pacientes. Y eso garantiza que el paciente no se vaya de alta y después nunca más vuelva a hacer ejercicio y lo que conlleva a rehospitalizaciones, y etcétera, etcétera. Entonces siempre tratamos de que el paciente continúe lo más pronto posible, una vez que tenga obviamente el pase médico, en la rehabilitación. ¿Qué es lo que hacemos principalmente en fase 2, en el gimnasio? Lo que les dije anteriormente, evaluamos tanto la parte aeróbica, la parte muscular, fuerza muscular y el nivel de actividad física. Siempre le preguntamos a los pacientes qué es lo que hacía antes. Finalmente, a veces queremos alcanzar objetivos que pueden ser muy auspiciosos, sin embargo el paciente probablemente, o muchos no se mueven, son bastante sedentarios. Entonces siempre hay que preguntar el nivel de actividad física. Se prescribe el ejercicio, se utiliza principalmente esta sigla que es FIT-BP, que tiene que ver con frecuencia, 3 veces por semana idealmente, que es lo que recomienda el Colegio Americano, 150 minutos a la semana, intensidad al 40-50% de su consumo de oxígeno máximo, el tiempo aproximadamente 1 hora y el tipo de ejercicio que ahí puede ir variando, continuo, intervalado, en fin.
Después hay un ajuste de las cargas según sensación subjetiva de esfuerzo, según diferentes escalas en realidad de intensidad o frecuencia cardíaca, si es que no está tan beta bloqueado, y reevaluamos. Reevaluamos y ajustamos carga. Finalmente es clave ese punto. Aquí tienen diferentes tipos de protocolos que podemos ocupar para calcular la capacidad funcional y también el consumo de oxígeno en forma indirecta. Esto es importante, consumo de oxígeno, nuevamente, concepto de fisiología del ejercicio, es el gold standard de condición física, se mide en MET, o equivalente metabólico, equivale a 3,5 ml kilogramo minuto, tiene un componente central que muchas veces se ve alterado por la cirugía misma, o si se infartó, en fin, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y tiene un componente periférico que tiene que ver con la diferencia arteriovenosa. Nosotros como terapeuta intervenimos en ambos conceptos. Se puede medir de manera directa a través de un ergospirómetro, el consumo de oxígeno, o de forma indirecta, el famoso test de marcha 6 minutos, el test de la lanzadera y el test del escalón o Chester test, que también se pueden realizar en la fase 1. Ahora, ¿por qué les hablé de esto? ¿Por qué finalmente hablamos de equivalentes metabólicos y de consumo de oxígeno? Este paper es muy citado por quienes nos gusta la fisiología del ejercicio. Finalmente agrupó en diferentes quintiles a poblaciones de sujetos normales y versus sujetos que tenían un evento cardiovascular, habían sufrido un evento cardiovascular. Entonces se dieron cuenta que si uno, con lo que hacía, con la terapia, con la capacidad de ejercicio, era mejorada, en un MET, en un equivalente metabólico, se asociaba a un 12% de reducción en mortalidad, que es potente, potentísimo. Entonces, finalmente, yo siempre les muestro este cuadro a los pacientes y les digo, mire, si usted puede saltar desde este quintil, yo no veo sujetos normales, veo sujetos ya en prevención secundaria que tienen un evento, si usted puede saltar desde acá hasta acá, su riesgo relativo de muerte va a mejorar sustancialmente. Y eso es muy potente para el paciente. Es más, si el paciente puede llegar, ahí sí, si el paciente puede llegar a tener un nivel de sobre 10 METs máximo, que es alcanzable absolutamente con entrenamiento, el paciente puede igualar el riesgo relativo de muerte de un paciente que nunca ha tenido un evento cardiovascular. Por último, seguridad. ¿Es seguro lo que hacemos? Nos pasan muchos eventos durante la levantada de los pacientes, las primeras caminatas. Miren, la verdad que no tanto. Hay un evento, según este estudio, hay muchas más revisiones también, pero hay un evento por 49.500 horas paciente. O sea, es bajísimo. Obviamente hay que seguir los protocolos y lo que vimos al principio, en fin. Y hay un evento por 8.484 test de estrés. O sea, es una terapia absolutamente segura. Conclusiones. La rehabilitación cardíaca es evidencia clase 1, Sociedad Europea, la AJA y el Colegio Americano en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y también en la insuficiencia cardíaca. Es una práctica segura y debe ser ejecutada por personal capacitado dentro de un programa estructurado. Es muy relevante la valoración de componentes de la actividad física para lograr una correcta prescripción. O sea, hay que evaluar bien. Y el componente ejercicio, que es finalmente lo que nos caracteriza a nosotros como kinesiólogos, es fundamental en todo programa de rehabilitación cardíaca. Y ahí está todo el equipo que es fundamental para todo lo que hacemos. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo. ¿El jefe quiere preguntar algo? Sí, pues tengo el micrófono ya, así que no puede preguntar.